Hola familia, qué gusto que podamos reunirnos una vez más en este día sábado y yo creo que Dios trae una bendición especial para cada uno de nosotros en esta palabra que hoy quiero compartir contigo. ¿Y te parece que, como solemos hacer siempre, podamos pedir la dirección del Señor? Él pueda cautivar nuestra atención, nuestros corazones y poder compartir con nosotros esta palabra que sé que ha nacido en su corazón y que quiere hoy desafiarnos a cada uno de nosotros. Amén. Así que oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hoy nos hablas, porque tu propósito, Señor, hoy día es ministrar a nuestros corazones y entregarnos, Señor, una palabra que desafíe nuestras vidas a poder tener esas habilidades, características y atributos que tú buscas, Señor, para que seamos esos cristianos que tú esperas que seamos. Señor, yo sé que tú estás buscando hoy en tu iglesia a este tipo de cristianos y por eso nos hemos desafiado hoy a poder poner en práctica tu palabra. Por lo que quiero, Dios, y desea mi corazón de que tú cautives nuestra atención y hables directamente a nuestros corazones, Señor. Ministranos hoy, Dios, y queremos que tú dejes grabado ahí en cada uno de nuestros corazones, esculpido, Señor, tu palabra y que ésta sea atesorada en nuestros corazones. Te adoramos y bendecimos, Señor, y te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y como nos hemos hecho la pregunta a través de esta serie de mensajes, ¿qué busca Dios de mí? Bueno, Dios busca que hagas tesoros en el cielo, o estás en búsqueda de cristianos que tengan sus tesoros en el cielo. Y para eso quiero invitarte al libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 19 al 21. Y bueno, la versión Reina Valera dice, o lo titula Dios y las riquezas, Dios y las posesiones. Pero vamos a ver la importancia de que hagamos tesoros en el cielo y que esto determine dónde está nuestro corazón con respecto a nuestra vida cristiana. Y este pasaje de la Escritura dice de la siguiente forma: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué maravillosa palabra y qué gran desafío nos plantea el Señor a través de este pasaje. Pero lo que puntualmente quiero compartir contigo es que podamos determinar dónde se encuentra nuestro corazón. No quiero hablarte solamente de las riquezas, de las posesiones, sino que quiero hablarte de un autoexamen para que determinemos dónde está nuestro corazón. Dios está en búsqueda de cristianos que hagan tesoros en el cielo. Así que hoy vamos a enfocarnos en cómo podemos hacer tesoros en el cielo. Y para poder hacer estos tesoros en el cielo, para poder pensar en nuestro futuro eterno con Cristo, y no hablo de esto de vivir eternamente en el cielo, porque si lo sabes y has estudiado las Escrituras, sabrás que nuestro futuro está acá en la tierra con Cristo. Algún día podremos hablar de todo esto. Pero hacer tesoros en el cielo significa pensar en la eternidad con Cristo y en nuestro futuro eterno con Él. Así que hacer tesoros en el cielo significa o tiene que ver directamente con acciones aquí en la tierra que determinarán nuestro futuro. Y para esto quiero hablarte de un primer punto, y este es que el sacrificio es la medida del tamaño de una ofrenda. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué Dios nos habla ahora de sacrificio? Estábamos hablando de riquezas, de posesiones, de tesoros en el cielo, pero para determinar estos tesoros en el cielo hay acciones en la tierra, y acciones como el sacrificio que nos llevan hacia la misericordia y hacia la entrega total determinarán esta decisión final por pensar en el futuro con Cristo. Quiero que puedas acompañarme a otro pasaje de la Escritura, que está en el libro de Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Y este pasaje de Marcos habla acerca de una historia que Jesús relató a sus discípulos. Y en esta historia se habla del desprendimiento, de la ofrenda de una viuda. Y dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos
echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, matemáticamente o financieramente, probablemente su ofrenda haya sido la menos significativa. Si lo comparamos con grandes donativos que pudieron haber hecho los hombres ricos que habían acudido a esta ceremonia que estaba ofreciéndose para ofrendar al ministerio, al arca, podemos ver de que muchos otros quizás dieron más. Pero lo que el Señor está sopesando aquí es la actitud del corazón, no los bienes, no las posesiones o no cuánto tenga la persona, sino que lo que ha dado con un corazón adecuado. Él hace la pregunta: ¿quién creen ustedes que dio más, que aportó más a esta ofrenda? Y esta pregunta la plantea Jesús para poder determinar si ellos entendían realmente el valor, entendían realmente lo que significaba el acto de sacrificio, de generosidad de esta mujer, que dio todo lo que tenía, comparativamente a todos los recursos y posesiones que estos hombres tenían. Probablemente dieron muy poco o casi nada. ¿Qué pasa con un hombre rico que da mucho, pero comparativamente a todo lo que tiene es poco? Él tiene plena confianza en todo lo que le resta. ¿Qué pasa con esta mujer que dio todo lo que tenía y quedó sin nada? ¿En quién está su confianza? Está en un Dios que provee. Ella probablemente creyó que si daba todo, Dios se encargaría de suplir lo que faltaba. ¿Te das cuenta ahora dónde está el tesoro del corazón? El tesoro de aquel que lo tiene todo, pero que no da generosamente, está en lo que tiene o en lo que le resta. Pero el que da generosamente, da con misericordia, su corazón está en el Señor, porque sabe que es Dios quien provee y es Dios quien suple lo que hace falta. Entonces, este principio es importantísimo. El sacrificio en la medida del tamaño de una ofrenda. Y hay diferentes otras enseñanzas en las Escrituras que nos hacen ver de que el sacrificio determinará dónde está también nuestro corazón. Jesús dijo de ella: ella dio más que todos, pero este más no está en la cantidad, sino que está en el sacrificio. Dio más en su sacrificio, no en la cantidad de lo que dio, no en la comparación. Así que el sacrificio es una medida de dónde está nuestro corazón. El sacrificio determina la ubicación puntual de nuestro corazón. Así que es sorprendente ver que esta enseñanza y muchas otras enseñanzas son importantes para Jesús. De hecho, Mateo es probablemente el discípulo que más enseñó sobre milagros, sobre enseñanzas de Jesús, sobre doctrinas de Jesús acerca de lo económico, de lo financiero. De hecho, si tú recuerdas, Mateo era un economista en los tiempos de hoy. Él era un publicano, una persona que tenía que ver con los impuestos. Él cobraba impuestos. Lo importante de todo esto es de que para Jesús es sumamente relevante la enseñanza acerca de lo que tenemos y cómo lo usamos. ¿Y por qué? Porque los estudiosos de la Escritura citan aproximadamente las enseñanzas de Jesús acerca de los bienes en un 15%. Es harto. Es decir, de todas las enseñanzas de Jesús, el 15% de las enseñanzas tienen que ver sobre lo que tenemos y cómo lo usamos. ¡Wow! ¿Cierto? Sí. Pareciera para nosotros un tema no muy importante, pero para Jesús lo es, porque la medida de lo que tienes y cómo lo usas determinará dónde está tu corazón. Así que, ¿por qué esta preocupación por lo que hacemos con nuestros recursos? La razón es sencilla. Lo que hacemos con nuestras finanzas señala dónde está nuestro corazón. Y dónde está nuestro corazón señalará también dónde está nuestra adoración. Sí,
Hermano, amigo, adoramos aquello que amamos. Porque adoración es atención. Adoración es preocuparnos de, es darle nuestro tiempo, es pensar, es meditar en. Adoramos aquello que amamos, aquello que nos deleita, aquello que nos atrae, aquello que nos hace pensar. A eso adoramos. Y si la invitación de Cristo es a adorarle, podemos hacernos la pregunta, ¿pensamos en el Señor? ¿Le necesitamos diariamente? ¿Anhelamos tener tiempo con Él? ¿Le damos el valor que Él merece? Si hacemos todo eso, tienes por claro decir, yo estoy adorando con mi vida al Señor. Pero si tu atención está en lo que tienes o en lo que quieres llegar a ser, tu adoración está en otra orientación. Entonces la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? Y donde esté tu corazón, determinará también tu adoración. Por eso Dios decía, oye, preocúpate de hacer tesoros en el cielo. Luego vamos a ver por qué es importante hacer tesoros en el cielo. Pero para que podamos ser hallados por Dios como cristianos verdaderos, cristianos que puedan servir en la obra y que puedan tener este corazón que Dios busca, entonces tenemos que tener y hacer tesoros en el cielo. Para eso, segundo punto muy importante, debemos aumentar nuestro gozo en Jesús. Quiero invitarte a otro pasaje de la Escritura que está en Lucas 18. Y es una conversación que tiene Jesús con el joven rico. Que este joven era prominente e importante en la sociedad judía. Y el Señor en el versículo 18 plantea una temática junto con este joven. En este joven había una necesidad por encontrar la vida eterna, por encontrar quizás la salvación, pero de un modo bastante distinto a como nosotros entendemos que podemos alcanzarlo por medio de Jesús. En el versículo 18 dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero luego Jesús responde a esta pregunta, luego de una serie de conversaciones, de circunstancias, de condiciones. Y en el versículo 22, Jesús le plantea el más difícil de todos los desafíos. Y le dice el Señor, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Tesoros en el cielo. Para que puedas tener este tesoro en el cielo, ¿qué estás buscando? La vida eterna. Para que puedas tener tesoros en el cielo, el desafío que Jesús le plantea a este joven es, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es decir, actúa con misericordia. Y luego podrás tener tesoro en el cielo. Y para eso comienza con esta acción. Ven y sígueme. ¿Por qué es relevante todo esto? Pareciera ser que el gozo de la vida eterna dependiera de librarnos del amor a nuestras riquezas y posesiones y de ser misericordiosos con los pobres. Cuando hablo de riqueza no estoy hablando de que tú puntualmente en lo económico seas rico, pero no podemos decir que Dios no nos ha dado lo suficiente. Podemos gozar de la misericordia de Dios, podemos gozar de la bondad de Dios. Y para ello podemos decir, Dios me ha dado lo que he necesitado. Y muy probablemente Dios nos ha dado más de lo que hemos necesitado. Nuestras riquezas no son comparables quizás con las que otros sí puedan tener. Y esas sí podemos llamarle quizás riquezas. Pero Dios también nos da lo suficiente como para ser misericordiosos con los demás. Y esto nos lleva a otro punto. No tenemos que pensar en acumular demasiado, porque si los tesoros están en la tierra, en el cielo, lo que está en la tierra se corrompe y no tiene valor comparado a los tesoros del cielo. Así que Jesús terminó declarando lo siguiente, y es fuerte de escuchar. Los versículos 24 y 25 dicen, al ver Jesús que se había entristecido mucho, este joven se decepcionó del desafío de Jesús. Mateo habla acerca de este mismo pasaje de que él descendió a su casa muy triste,
porque se dio cuenta que era imposible para él desprenderse de lo que tenía y hacer caso al desafío de Jesús. Entonces, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, quiero no corregir esta palabra, porque la palabra de Dios es precisa y correcta. Quiero corregir lo que muchos han pensado de esto. Muchos han creído que aquel hombre que tenga muchos bienes y riquezas no va a poder alcanzar la salvación. Pero Jesús no está hablando del nivel socioeconómico de los cristianos. O no está hablando de cuántas riquezas pudiéramos tener. Está hablando de aquellos que las aman. Aquel que ama lo que tiene, aquel que su corazón está en ganar más de lo que tiene y acumular, esa persona es muy difícil que pueda acceder a los tesoros del cielo. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que alguien que le ame más o que ame más otra cosa o a otra persona más que a él pueda estar con Dios eternamente. No podemos nosotros hacer una mala inversión de nuestro amor. Nuestro amor tiene que estar en Cristo. Nuestro amor tiene que ser hacia Cristo. No podemos poner nuestro amor en ninguna otra cosa, porque nos vamos a perder de los tesoros del cielo, aquellos que Dios busca en nosotros para poder hallarnos como cristianos fieles y que sean aprobados por Él. Pero finalmente, luego de una discusión de los discípulos acerca de qué tan difícil era poder acceder al reino de los cielos, Pedro también aquí le dice: Señor, hemos hecho todo lo que tú nos has dicho. Viene Jesús y responde en el versículo 27 y les dice: Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esto es importante, porque nada de lo que tú y yo podamos hacer nos va a ayudar a alcanzar los tesoros en el cielo. No es por nuestro esfuerzo, es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Es por la inversión espiritual que Dios ha puesto en nosotros para que podamos alcanzar estos tesoros, para que podamos alcanzar la salvación. Es por medio de la transformación de Dios en nuestras vidas que alcanzamos estos tesoros y que podemos finalmente agradarle a Dios y actuar misericordiosamente. Así que la salvación finalmente se trata de la obra de Jesucristo en nosotros y de cómo Él nos transforma. Se trata solamente de Jesús y de lo que Él hace. Pero también quiero mencionarte otro pasaje de la Escritura que está también en Lucas, capítulo 16, y los versículos 10 al 11. Y en esta conversación de Jesús, donde Él les habla de la parábola del mayordomo deshonesto, en el versículo 10 al versículo 12 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esto es importante porque nos habla de dos cosas puntuales. Habla de las verdaderas riquezas y de lo vuestro. Y ambas se refieren a los tesoros en el cielo. Entonces el desafío es el siguiente: si no somos capaces de ser fieles en lo poco, ¿cómo queremos nosotros tener esta aprobación de Dios al tener tesoros en los cielos? Si somos fieles en lo poco, Dios también encontrará fidelidad en lo mucho. Pero si somos fieles, si no lo somos, no seremos fieles tampoco en la justicia. Entonces, ¿cómo vamos a querer nosotros poder alcanzar lo verdadero o lo nuestro si actuamos infielmente delante de Dios? La pregunta es: ¿cómo podemos actuar infielmente? Bueno, cuando dejamos de ser misericordiosos, compasivos, generosos, como el corazón del Padre, estamos hablando y tratando con injusticia. Dios busca acciones totalmente distintas a esta.
Un espíritu egoísta nos aparta de Dios totalmente. Dios busca personas con un corazón contrario a un corazón egoísta. Me gusta mucho cómo lo plantea Lucas 19. En los versículos 12 al 13 dice lo siguiente. En la parábola de las 10 minas. Y en el verso 12 dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Así que en este pasaje Jesús se compara a un hombre noble que va a otro país, a un país lejano, a recibir un reino. Y que Él le da una misión a 10 siervos, entregándole 10 minas para que ellos puedan negociar con ellas y obtener utilidades. ¿Sabes que esta parábola es una referencia a nuestra vida y a lo que Dios nos ha dado y cómo nosotros lo debemos usar acá en la tierra? Me gusta esta referencia porque esta referencia de mayordomía es un desafío de Dios a cómo nosotros estamos usando lo que Dios nos ha dado. Y podrías hacerte hoy esa pregunta: ¿cómo estás usando lo que Dios te ha dado? ¿Cómo estás invirtiendo espiritualmente, socialmente, con lo que Dios te ha dado? Probablemente tú puedas decir, es que lo que tengo es poco. A muchos de ellos se les dio poco, a otros se les dio más. Lo interesante es que, independiente de la cantidad de lo que tengamos, la pregunta es la misma. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos invirtiendo en el reino, en los corazones, con lo que Dios te ha dado, con lo que tienes? ¿Dónde está nuestro corazón? Si nuestro corazón está en mantener esto, en no perder lo que tenemos, créeme que tu corazón y tu tesoro no están en Dios y en el cielo. Pero si nos preocupamos de dar misericordiosamente, y luego también vamos a ver que no significa siempre dinero, sino que tiempo, nuestro oído, atención, una oración, todo ello es dar. Y Dios busca cristianos que den. Él está en búsqueda de aquellos misericordiosos, compasivos, que tengan corazones que bendigan a los demás. Y créeme que en este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de toda esta crisis, Dios busca aún más personas con un corazón generoso para que podamos mostrar el reino, porque el reino de Dios es un reino misericordioso. Así que este desafío está planteado acerca de lo que estamos haciendo con lo que tenemos y a quién estamos bendiciendo con lo que Dios nos ha dado. Hay otro pasaje que tiene una tremenda verdad, que atesora una hermosa verdad. Lucas 6, versículos 37 y 38 nos hablan acerca de esto. Y estos pasajes dicen lo siguiente: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y esto es importantísimo porque aquí hay un principio bíblico tremendo. La medida que usemos será empleada para volvernos a medir. Sí, hermano, la medida con la que tú das es la medida con la que Dios te dará a ti. La medida con la que tú tratas a los demás es la medida con la que te tratarán a ti. Hay otra forma de decirlo. También otro pasaje, Mateo 7, versículo 12, dice lo mismo, pero lo plantea de una forma distinta para que podamos entenderlo. Y qué bueno es Dios que nos dice de diferentes formas una misma verdad. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Este es un principio básico. Hagamos con los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros. Pero aún más importante, seamos misericordiosos a tal medida que Dios así sea misericordioso con nosotros. Y créeme que Dios siempre dará más. Pero lo que me llama la atención de este pasaje puntualmente y de la misericordia, de cómo debemos nosotros actuar al dar, es que hay 4 formas que están en conjunto, vinculadas, para poder dar misericordiosamente. Y estas son las siguientes. Vuelvo a Lucas capítulo 6, pero el versículo 38 puntualmente. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y qué interesante es este pasaje, porque pudiéramos hacer el ejercicio ahora mismo de cómo es esto. Primero, medida buena, lo que estás dando, el tiempo que le das a los demás, la atención que le das a los demás, el amor y el afecto que ofreces, ¿es buena? ¿Es de calidad? A veces creemos que dar es lo que necesitamos, pero no nos preocupamos de la calidad de lo que damos. Aquí Dios te dice, hay que dar medida buena. ¿Somos misericordiosos de buena forma? Porque dar de lo que sobra, o dar lo que ya no usamos, o dar lo que no nos sirve, no es bueno. Lo he visto muchas veces en estos actos de caridad. Una vez recuerdo en la universidad estábamos haciendo un acto de filantropía con un hogar de menores en la universidad, producto de un aniversario de nuestra carrera. Y me acuerdo muy bien que yo estaba a cargo de traspasar de las bolsas a otros lugares la ropa de mis compañeros de carrera. Y recuerdo que hubo un momento bastante incómodo en donde vimos que un alumno trajo ropa, y trajo ropa totalmente deteriorada. Ropa que había sido de él, obviamente él había desgastado, pero era ropa prácticamente inutilizable. Entonces recuerdo que dentro de esta situación o conversación, unos discutían y le decían con palabras bastante groseras: ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a dar esto? ¿Tú no le darías esto a alguien que tú amas, a algún familiar o algún hermano chico? Y a pesar de que la forma es totalmente incorrecta, la atención final de este pensamiento sí te hace pensar. Si tú amas, no le darías eso a alguien que amas. Pero no solemos siempre dar bueno porque no amamos correctamente. Porque creemos que dando cubrimos la necesidad. Pero Dios nos está diciendo, da con algo bueno, algo de calidad, algo valioso. Hay una frase que no es bíblica. Y esta frase que ha usado mucho la sociedad, que es la frase de un párroco católico que se llamaba Alberto Hurtado, y él decía, dad hasta que duela. Siempre me ha llamado la atención. Si tú amas correctamente, no debería doler. La sociedad nos ha hecho pensar, al igual que esa frase, que debemos dar hasta el momento que duela. Pero si amamos, no duele. Sí, obviamente va a doler si estamos sacándonos algo del bolsillo, si estamos entregando algo que estamos perdiendo y que tenía valor para nosotros, y que nos estamos desprendiendo de ello, y eso produce o afecta el corazón o produce algo en el interior. Pero si nuestros tesoros están en el cielo, no vamos a preocuparnos de lo que tenemos en la tierra. Y si damos, es solamente una inversión más para que nuestro Padre se sienta agradado de nosotros y gozoso porque estamos haciendo su voluntad. Si eres un buen hijo de Dios, no vas a pensar de esa forma. No vas a dar hasta que duela. Es decir, vas a dar y con amor, y eso no produce dolor. El amor echa fuera el temor. El amor también debe disipar por completo el dolor. El verdadero amor da sin medida. Y eso es interesante. Pero además de una medida buena, que es la que Jesús está describiendo como misericordia, también cita apretada. Y no digo el apretada como esta palabra coloquial de ser apretado, sino que apretada es, si puedes dar esto, da siempre un poco más. Y este es el principio de la densidad. El principio de la densidad dice que tú puedes tener dos cuerpos
que me hacen lo mismo, pero de volúmenes distintos. Puedo tener un globo de aire grande y puedo tener una canica. ¿Cuál pesará más? ¿La canica o el globo de aire? Muy probablemente la canica. Ahora, en este concepto de gravedad y este principio, la canica es mucho más pequeña que este globo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pudiera comprimir el globo y hacer de todo ese aire algo comprimido, probablemente sea igual de pequeña o más pequeña que la canica. La canica es más densa porque ha comprimido o apretado su masa. Ese es el principio físico. Ahora, espiritualmente hablando, si pudiéramos dar más, apretaríamos todo y daríamos más de lo que tenemos. El apretar puedes verlo en muchas cosas. Podemos verlo, por ejemplo, en llenar una mochila. ¿Te has dado cuenta que cuando vas a la playa y quieres meter todo lo que te caiga, apretas y aprietas y aprietas para meter más? ¿Somos así en el sentido ya más coloquial, en la forma que damos? ¿Apretamos para que caiga más? ¿O inflamos un poquito para que se vea generoso lo que damos, pero finalmente solo aire? Da para pensar, ¿cierto? Apretar es la posibilidad de ser aún más generoso de lo que somos. Pero hay otra cosa que le sigue. Y esto vuelve a pensar en este concepto. Tienes un recipiente, le has echado un contenido, lo apretaste, intentaste sacarle el aire que tenía, pero luego dice remecida. ¿Sabes qué otra forma de quitar el aire es moviendo? Si tú tomas algo y empiezas a mecerlo, las partículas se van a acomodar en el recipiente, de tal forma que van a dejar más aire. Si es de calidad y lo apretas, ya va a rendir menos para que puedas tú ofrecer más. Pero si lo mueves y lo agitas, más aún se va a comprimir para que todavía caiga más. Pero para Dios aún no es suficiente. Dios dice, ¿sabes qué? Da de calidad, apriétalo para que puedas dar más, remécelo para que aún puedas dar más, y ahora llénalo y que te sobre. Y eso se llama rebosando. Rebosar es llenar hasta el tope y un poco más, hasta que caiga de su recipiente. El rebose es cuando ya no da más, ya no le entra más y empieza a caer por sus contornos. Esa es la medida de misericordia de Dios contigo. Y es la medida de misericordia que Dios quiere que tú tengas con los demás. Ayer teníamos una reunión como equipo de la iglesia y una de las cosas que Elizabeth, la encargada de misiones y del concepto ofrenda, nos compartía era su alegría y gozo porque Dios ha tocado nuestros corazones y hemos sido fieles en lo pequeño para seguir aportando a nuestro hermano Mariano allá en las misiones. Pero creo firmemente que aún no es suficiente, que aún podemos hacer más. Si medimos nuestra misericordia con la medida del Señor, siempre podemos dar más. Siempre podemos ser más misericordiosos. Pero todo está en el enfoque, amado hermano. Si nuestros ojos, si nuestra mirada, si nuestro amor están en los tesoros del cielo, lo que está en la tierra va a ser pasajero y va a ser fácil desprendernos de ello. Actuemos misericordiosamente. Y eso nos lleva a esta invitación de hacernos tesoros en el cielo a través del siguiente principio. Esforcémonos para hacer la medida de nuestra generosidad tan grande como podamos. ¿Y quién lo explica? Lo explica muy bien Lucas 12:33. Este pasaje describe cómo debemos vivir y actuar. Este versículo en el 33 dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Nuevamente cita este versículo que hemos usado como base, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero qué interesante esto, hagamos bolsas que no se envejezcan. ¿En qué estamos llenando lo que hacemos para el Señor? ¿En bolsas rotas
o en bolsas nuevas que van a poder contener todo esto que Dios nos ha estado dando. Sabes que los tesoros en el cielo se construyen dando aquí en la tierra. Y el tercer principio sobre los tesoros en el cielo es que a nuestro Padre le ha complacido darnos el reino. Y esta es la base del principio de nuestra misericordia. Este mismo pasaje de Lucas 12, pero ahora el primer versículo, el versículo 32, nos habla de este principio y nos dice, y mira cómo Dios describe su corazón. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengas miedo de qué tan difícil es ser misericordioso. No tengas miedo de todo lo que vas a dar si eres misericordioso. No tengas miedo de lo que te vas a desprender. Y te dice, además, manada pequeña. Y manada pequeña está hablando como habla un pastor de sus ovejas, de alguien que tiene cuidado, de alguien que le preocupa, que es de su interés el bienestar. Y habla del corazón del Padre y dice, porque a vuestro Padre, y no está citando a alguien distante, no dice a vuestro rey, a vuestro señor, a vuestro amo, a vuestro jefe, sino que lo dice de una manera íntima y cercana. A vuestro Padre le ha placido, le complace, le agrada, le deleita daros el reino. Tampoco está diciendo le está complaciendo invertir, venderte. No está diciendo negociar contigo el reino, sino que dártelo en misericordia. Si esa es la forma en que Dios da, ¿cómo debemos entonces nosotros también dar misericordiosamente? Así que la acción de dar de Jesús tiene en mente y es tan diversa como las formas posibles de bendecir a los demás, con lo que tenemos, con lo que hacemos o con lo que decimos. La exigencia de Dios es que usemos todo lo que somos y tenemos para bendecir a otros. ¿Y cómo podemos bendecir a otros? Y lo decía hace unos minutos, no tan solo en lo económico, en el dinero, no tan solo dando una ofrenda de amor a otra persona. No es la única forma de hacer misericordia. Podemos hacerlo a través de un acto de oración por los necesitados. Orar por sanidad en otra persona. Si le amo tanto y me interesa su bienestar, voy a orar por él, pero no una oración. Voy a orar constantemente, incesantemente por esa persona, sin cesar, para que Dios haga una obra o un acto de sanidad. Dios también lo relata como un vaso de agua para un pequeño. Un acto simple y diminuto de misericordia para Dios es importante. Solo un vaso de agua para un pequeño, para alguien que Dios ama profundamente. Podemos dar nuestro tiempo. Una de las cosas más importantes del buen samaritano no tan solo es que pagó la estadía y el cuidado de ese hombre, sino que invirtió su tiempo. Ese hombre, ese buen samaritano, él tenía un objetivo, una dirección, un camino que seguir, pero él se tomó el tiempo de atender a este hombre que había sido menoscabado, robado, había sido maltratado, y él dice que cubrió sus heridas, él las trató, él se lo llevó a una posada, lo dejó ahí y pagó por su estadía hasta que estuviera en buenas condiciones. Y si algo faltaba, él lo iba a poner. Pero lo más importante de este hombre es que él dispuso su tiempo. ¿Estamos dándole tiempo a los demás? ¿Estamos amando también con nuestra atención, con el tiempo que tenemos para ofrecer? Y también podemos hacerlo con nuestra hospitalidad, con nuestra casa. La Biblia dice que debemos ser buenos hospedadores. Es otra forma de ser misericordiosos. Todas estas cosas son formas en que podemos ser misericordiosos. Y si hacemos estas cosas, estamos guardando o haciendo tesoros en los cielos. Cosa que Dios está buscando de ti y de mí. Así que no se trata solo de dar, sino del gozo que se encuentra en hacerlo. El gozo de dar. No dar hasta que duela, como decía esta frase popular, sino que dar con gozo, dar con misericordia. La Biblia nos habla de dar con alegría. Al Padre le ha placido darnos
el reino. Es decir, al Padre le gusta hacer misericordia, le complace hacer misericordia. ¿A ti te complace hacer misericordia? ¿Te produce gozo y alegría ser misericordioso con otros? Si es así, entonces estás actuando con el corazón del Padre. Así que la bondad de Dios es la base de nuestra acción de dar. ¿Quieres ver? ¿Quieres tú tener en tu corazón la evidencia de la forma en que el Padre da? Bueno, quiero que puedas leer conmigo finalmente Mateo capítulo 7, desde el verso 7 al 11. Y aquí vamos a ver la forma en que el Padre da. Y así nos va a servir a nosotros como inspiración para cómo debemos dar también. Mateo 7, del verso 7 al 11, dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, esta pregunta es fundamental. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Todo está en que le pidamos a Dios y Él dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Así da Dios. Así Dios quiere darte a ti. Así Dios te ha dado hasta el día de hoy. ¿Cuál es la forma en que nosotros estamos dándole a los demás? Seamos misericordiosos, seamos generosos, seamos y manifestemos el amor para que podamos hacer tesoros en el cielo y seamos hallados agradables para Dios. Es la oración que hay en mi corazón para mi vida y también para tu vida, especialmente este año 2021. Es el año en que podemos comprometernos con la misericordia, con las misiones, con los que están necesitados, con aquellos que necesitan nuestro tiempo, atención y oración. Seamos una iglesia dadivosa, generosa, amorosa y tengamos el corazón del Padre, un corazón compasivo, un corazón lleno de amor. Amén. Oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu sabio consejo para nuestras vidas. Ahora, Señor, queremos también que tú pongas tu corazón en nosotros para ser misericordiosos, dadivosos, para ser generosos, para manifestar este amor que tú has puesto en nosotros. Bendice nuestros corazones. Te adoramos y bendecimos, Señor. Y queremos, Dios, ser sorprendidos por ti en la forma en que podamos nosotros empezar a actuar con los demás. Sorpréndenos, Señor, con tu amor y tu misericordia en nuestros corazones para poder bendecir y amar a los demás como tú les has amado. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Qué hermoso tiempo hemos tenido. Otra vez más, otro sábado más. Quiero recordarte el día de mañana, 11:45, una nueva transmisión del blog infantil para los más pequeños. Y nuestro tiempo especial cada domingo a las 5 de la tarde, donde adoramos y bendecimos el nombre del Señor, donde buscamos cada vez más de su presencia y donde Dios nos tiene una palabra de bendición, sorpresas para nuestro corazón, aliento y un tiempo de adoración maravilloso que vamos a poder compartir. Bendigo tu vida, tu corazón, a tu familia. Sé prudente en este tiempo, aún más cuando todo esto está sucediendo y todo parece inestable, pero Dios tiene el control. Dios es bueno, es misericordioso y tiene cuidado de ti y de tu familia. Sé muy bendecido, que puedas tener una linda noche y que Dios te llene con su presencia. Así que, chao.